tal? Bienvenidos a un episodio más de Diana Rubalcaba, el podcast. Agradecemos su atención, agradecemos todas las palabras tan emotivas que nos llegan a través de las redes sociales, porque es un esfuerzo grande que se hace con todo el corazón para que ustedes sigan teniendo historias inspiradoras, historias motivadoras y que sepan que lo que le pasa a mucha gente, por más exitosa que ustedes la ven, le puede pasar a cualquiera. Y todo lo que tengan que superar y todo lo que tienen que pasar para llegar a donde están. Por supuesto que la historia del personaje que hoy nos acompaña, porque es todo un personaje y lo van a ver al segundo que lo abran en cuadro, agradeciendo de antemano, por supuesto, a Beat Center. Quiero que sepan que estoy bien emocionada porque lo conozco desde hace mucho y tiene total admiración de mi parte también desde hace mucho. Él es pionero de los tratamientos de adicciones en México. De ese tamaño y de ese nivel es el personaje del día de hoy, porque tiene más de 35 años que implementó todo un manual, toda una experiencia y vamos a platicar con él. Así que bienvenido a Diana Rubalcaba, el podcast, a un episodio más hecho con el corazón. Isaac Algo, ya te están viendo, Isaac, gracias. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Gracias por venir y era para mí bien importante. Yo creo que después de la pandemia todos hemos vivido cambios emocionales, no solamente en nosotros, sino en nuestras familias, en nuestros vecinos. Ha sido una sacudida social la que nos ha dado, además de todo lo que seguramente la mayoría traemos arrastrando. Claro. Pero a mí me encanta empezar por la historia y saber todo lo que ha tenido que pasar Isaac para llegar a donde están. No solamente como fundador y creador de la clínica Nuevo Ser, que tiene trascendencia en todo el país y en muchas otras partes del mundo donde te buscan por un tratamiento innovador en ese momento, pero que se ha ido seguramente adecuando a las necesidades sociales, de crisis mentales, de comportamiento. Entonces, de todo esto vamos a hablar. Isaac, por el amor de Dios, cuéntame cómo fue el contexto donde naciste y qué ha influido en ti para ser quien eres. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Casi me haces llorar ahorita que empezaste a decir sí, porque me remonté a mi pasado, sí, a mi historia, ¿verdad? De dónde vengo, ¿no? Sí. Que creo que es importante saberlo. Yo vengo de una familia pudiente económicamente de Guadalajara, en donde mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Y me tocó la muerte de él a mí en mis brazos, entonces eso fue un golpe muy fuerte, ¿no? ¿Cómo mí, tuvo un infarto en un hospital en Los Ángeles. Él estaba enfermo de los riñones y entonces, pues se me murió a mí en los brazos. Solito estaba yo con él y entonces ese impacto marcó una vertiente en mi vida muy fuerte porque emocionalmente no lo pude manejar. 100%. Recuerdo que mi mamá me dio un Valium para dormir porque me veía muy nervioso. ¿Ese día? Ese día, y entonces mi papá era amigo del presidente de la República. ¿Hermanos? Era gente, somos 4 hermanos. Ok. Sí. Éramos 4, ya murió uno. Entonces, a mí me tocó solito porque cuando pasó esto, mandó a todos a la calle y me dijo, te quedas tú solo aquí conmigo. Entonces me quedé yo con él. ¿Eras el más chico? Yo era el más chico, sí, 13 años. Entonces ese golpe fue muy fuerte y era la época hippie, sí, en donde pues todo era peace and love y la marihuana era verde, natural y la hizo Dios para fumárnosla y empecé a fumar marihuana. Okay. La marihuana ¿Por influencia de? Por influencia de una persona que me invitó un día y yo dije quiero probarla y la probé. Y eso hizo que escapara un poco de mi realidad. Porque, ¿qué se siente? ¿Qué siente un niño que trae dolor, que no lo sabe manejar al momento de fumar marihuana? Sí, fíjate que se siente un alivio momentáneo, pasajero y después más dolor. Y entonces ocupas más. 100. Y siempre más. Sí. Y era la época psicodélica de los LSD, hongos, peyote, todos los alucinógenos. Y yo me hice hippie, literalmente me hice hippie y empecé a probar uno y otro y otro y otro, siempre para mitigar el dolor del alma que traía. Sí. Después de muchos años me di cuenta que lo que estaba haciendo era escapar de la realidad. Sí. En ocasiones la realidad es muy fuerte y no podemos enfrentarla,
porque hay mucho dolor, muchos traumas, muchos abusos de infancia, de adolescencia. En fin, mi vida estuvo llena de abuso y de negligencia y de abandono y de mucho dolor, que empezó más conflictos una vez que fallece tu papá. Sí. Una vez que entras en ese mundo. Ahí detonó todo, pero porque yo ya traía antecedentes de mucho abuso. Abusos físicos, abusos mentales, emocionales. ¿De disciplina? No, también sexuales, abusos sexuales, sí. Okay. Entonces todo ese dolor que yo traía dentro de mi corazón, dentro de mi alma, tenía de alguna manera que mitigarlo. Y como en ese entonces el que iba al psicólogo estaba loco. Sí. Y el que iba al psiquiatra más loco. ¿Cómo crees que voy a ir? Sí, ¿no? ¿Cómo iba a ir yo? ¿No? ¿Cómo me iban a llevar? Y la vergüenza social de la familia también, ¿verdad? Sí. Entonces, fue una enfermedad crónica de muchos años, desde los 13 hasta los 33 años. Wow. Tengo 71 años. ¿Continuabas mientras tanto en un camino automático? Posiblemente a veces como zombie, pero sí estabas en la escuela. Te voy a decir. Tenías sueños. Fui a la escuela, pasé por ahí, no estudié nada. Okay. Llegué a la universidad, no estudié nada. Siempre después de que murió mi papá, siempre hubo mucho dinero a mi alrededor. Okay. Y mucho poder. Okay. Mi cuñado, en paz descanse, también tuvo muchísimo que ver en esto, en donde yo era un niño fresa que tenía todo a su alcance, ¿verdad? Sí, todo mi reyes se llama, sí, ¿no? Sí. Entonces, tenía todo de sobra. Después de muchos años, empecé a comprender que tenía una enfermedad. A los 30. Que se llama adicción. Sí, a los 32 años fui a una clínica en Minnesota. Me dijeron que esto era una enfermedad incurable, progresiva, mortal. La adicción. Sí, que si no me atendía, yo iba a acabar loco en un hospital psiquiátrico, ¿Solo en la cárcel marihuana? O muerto, no. ¿O la marihuana es la puerta para otras En mí fue la marihuana, tantas. pero también el alcohol, sí. Okay. Entonces el alcohol intervenía mucho en todo eso. 100%. Y de allí empecé a darme cuenta que tenía una enfermedad. Y fui a Estados Unidos a una clínica y me dijeron todo esto. Yo no les creí, dije, lo que pasa es que estos son gringos. Yo soy mexicano, yo soy diferente. Sí, somos... A mí no me va a pasar eso, ¿no? Yo sí lo puedo controlar. Porque la idea de todo bebedor anormal o de todo adicto es que de alguna manera vamos a poder controlar nuestra forma de usar drogas y alcohol. Sí. Y esa idea la perseguimos los adictos hasta las garras de la locura y de la muerte. Sí. Pero cuando entré en recuperación me di cuenta del daño que había generado a mi alrededor. Porque sin creerle a Estados Unidos es una enfermedad, llegas a México y ¿en qué momento decides? ¿Por las consecuencias? Te voy a decir algo, yo empecé a tener muchas consecuencias. Lo primero que tuve fue que mi esposa se divorció de mí. ¿Estabas casado? Estaba casado con 2 niños, sí, chiquitos. Oh, wow. Mi esposa se divorcia de mí. Mi mamá llega un día a su casa, una señora ya grande, ¿verdad? Murió de 94 años. En ese entonces llegué a su casa un día muy mal en la madrugada y me dijo, mira nomás cómo vienes, hijo. ¿Qué significa mal? Descríbenos. Venía, pues, amanecido, drogado, alcoholizado, o sea, muy mal, muy Llegaba mal. un momento en que todas estas sustancias combinadas con el alcohol te bloqueaban y es decir, al siguiente día realmente ya no te acuerdas. Sí, muchos blackouts de no acordarse, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Pero lo más doloroso, sí me acordaba, por supuesto, claro que me acordaba. Llegué con mi mamá, me abrió la puerta y me dijo, mira nada más cómo vienes. Y me dijo, hijo, yo te quiero mucho, ya le pedí a Dios que mejor te mueras. Y así descansas tú y descanso yo. Sí, porque era un infierno para ella, seguro. Ya no te quiero ver. Y cerró la puerta. Entonces me fui a la calle. Y en la calle me di cuenta de que estaba solo, que tenía un problema muy serio. Yo ya había acabado con todo lo que tenía. Yo llegué a tener... Con la esposa, con los hijos. Esposa, dinero, ranchos, todo había acabado con todo. Ya no tenía yo nada. ¿Sí? ¿Vendías para el consumo? No, mi vida vendí, gracias a Dios. Okay. Es lo único que nunca hice, vender drogas, jamás lo hice. ¿Y qué pasó con las propiedades? Me las fumé todas, me las acabé todas. En la fiesta andaba muy mal, muy mal. Esa vida de excesos. Exceso de todo.
constantemente, hasta que me acabé todo. Te puedo decir que yo tenía un rancho de 3,000 hectáreas. Okay. En el sureste, yo vivía en Campeche. Sí. ¿Y cuántas nos quedaron? 0. No. Acabé todo. ¿Qué les hiciste? Las vendía, poco a poco, y seguía yo en la fiesta. Fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. ¿Y trabajo 0? 0 trabajo. No ocupabas. Dejé de trabajar. Ok. Pero cuando se me acabó todo, entonces sí me encontré en un problema muy serio. Cuando me encontré en ese problema muy serio, hubo varias personas que me ayudaron y me dieron la mano. Una de ellas se llamaba, en paz descanse, el padre Chinchachoma. El padre Chinchachoma era un señor español, sí, que recogía niños de la calle. Sí. Y vivía en la Ciudad de México y tenía unos lugares que se llamaban Hogares Providencia. Sí. Y ese señor me enseñó de verdad lo que es el amor al prójimo y el ayudar a los demás. Él me enseñó lo que es servir. Me fui con él a vivir un tiempo a México y ayudarle a recoger niños de la calle. Y me daba cuenta que esos niños podían haber sido mis hijos si mi ex esposa no los hubiera cuidado. Esa es una verdad. Sí. Entonces empecé a hacerme sensible ante el dolor de los demás y ayudar al padre a recoger a esos niños. Y se reflejaba el tuyo de cierta manera. Sí, por supuesto, pero era impresionante el amor de ese señor, de cómo se entregaba a los demás, ¿no? Entonces un día yo le pedí a Dios que yo quería servir a los demás, que es lo único que quería hacer en mi vida. Y el padre me dijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Le dije, sí, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y mira, literalmente te puedo decir como que hizo un exorcismo conmigo. Sí. O sea, una cosa impresionante que tardaría mucho tiempo en explicarte, pero hubo una transformación interna en mi alma, en mi espíritu, y de ahí me nació el don de servir. Y me nació la bendición de poder hacerlo. Sí. Para mí es un honor servir a alguien siempre. Y ese día yo decidí que toda mi vida me iba a dedicar a servir a los demás. Ahí empecé a dar pláticas de prevención de adicciones en escuelas. Pero ya no consumiendo. Ya no consumía. Entonces, okay. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fue? Me imagino que la transición de sí a no, uno, pasatiempo, otro, consecuencias, te estás arrepintiendo, otro, ver la realidad de estos niños de la calle, todos son como gotitas que te van convenciendo de que no está bien y que ya no lo quieres hacer. Sin embargo, ¿nunca te llegó la ansiedad en ese paréntesis de un sí a un no? Fíjate que fue muy difícil el principio. El principio fue en la calle. Yo llegué a condición de calle, tuve que llegar ahí. Un primo en paz descanse me regaló unos zapatos. Un amigo me ayudó a vivir en la azotea de un edificio en Guadalajara y trabajaba por comida, en una taquería, hacía tacos. Okay. Y empecé a hacer tacos y a caminar. Caminaba mucho por la ciudad de Guadalajara, es una ciudad grande. Sí. Y entonces es una historia muy larga que poca gente conoce. Ay, pero me encantaría, porque no sabemos cuántas personas están pasando por lo mismo, claro, que la historia puede hacerlos, pues, rectificar un poquito. Sí, cómo no. Mira, fue tremenda la desintoxicación. Yo usaba una droga muy poderosa, que es una de las drogas más poderosas que hay sobre la tierra, que se llama Freebase o crack. Sí, yo fumaba cocaína. Entonces, eso me ponía a mí muy paranoico y muy mal ya. Pero había una ansiedad por ocuparla. Terrible, me sentía muy afectado ya neurológicamente. Era una locura mi mente. Yo lo que quería realmente era morirme. Yo pesaba 48 kilos en ese entonces. Era como una hebra, sí, ¿verdad? ¿Y eso qué es alto? Sí, yo peso 95 kilos, pero en ese entonces estaba ya consumido. No podía ver a mis hijos porque me dolía tanto el no verlos que no podía emocionalmente manejar todo lo que me estaba pasando. ¿Y por qué no podía verlos? ¿Por el ejemplo? ¿Por el mal ejemplo? Por el ejemplo, porque no me dejaba mi exesposa verlos, y por el otro lado, porque no debía yo verlos, porque si los veía me dolía tanto que la culpa me carcomía y volvía a consumir. Me pasó muchas veces. Entonces dejé de verlos un tiempo
y dije, gracias a Dios tienen a su mamá, ¿verdad?, que los apoya y con la cual estoy muy agradecida, ¿no? Hoy te puedo decir, así como para resumir toda esta historia tan larga, que gracias a mi madre que me cerró las puertas, gracias a mi exesposa que me cerró las puertas, gracias a mis hermanos que se cansaron de mí también, 100%. Me salvaron la vida, ¿sí? Porque mientras yo no tocaba fondo, yo no entendía. Y para tocar fondo se necesita perder. Y claro, como yo no perdía nada, entonces no entendía. Claro. Y o sea, de las 3,000 te iban quedando 2,900. Nada. Siempre había más y más y más. Sí, claro, después me dediqué a robarle a mi mamá todo su dinero y a robarle joyas y a venderlas y a hacer todo para seguir consumiendo, ¿sí? Una historia muy dolorosa que después dije, esto lo tengo que transformar en experiencia. Y entonces dije, voy a servir. Me metí a servir en un programa que se llamaba Un Paso a Tiempo. Estaba hasta bien bonito el nombre. ¿También lo hizo el mismo padre? No, este ya era una compañía diferente, se llamaba la Junior League de México. Yo trabajaba con ellos dando testimonios de lo que me había pasado en escuelas. Sí. Y no sé, llegamos a miles de muchachos, chavitos, y después repartíamos unos boletincitos que decía, si alguien quiere ayuda, entonces yo empecé a juntar toda la gente que necesitaba ayuda. Porque a la hora de que tú empiezas a hacer prevención primaria, que es antes de que el problema aparezca, empiezan a aparecer los problemas. 100%. Y cientos de historias que te puedo platicar de esto porque empecé a ver que mucha gente necesitaba ayuda. Entonces guardé los papelitos y una vez en una junta les dije, oigan, toda esta gente necesita ayuda, ¿qué hacemos? Sí. Entonces me vieron, había ahí varias personas eminentes en el campo de alcoholismo, que no vale la pena mencionarlas, pero agarraron los papeles y los tiraron a un basurero. Y me dijeron, aquí nos dedicamos a la prevención, no al tratamiento. Entonces yo vi eso y dije, no puede ser que sean tan insensibles. Claro. Entonces tomé todos esos papelitos y me fui. Les dije, yo no voy a trabajar con ustedes, gracias. Y me fui. Entonces empecé a tocar puertas con gentes conocidas y les platiqué un sueño que yo tenía, que yo quería abrir una clínica en la ciudad de Guadalajara. ¿Y cómo confiar por parte de esas personas? Imagínate nada más. A pesar de tanto, ¿no? De toda esa historia. Sí. Pues mira, Dios es muy grande y Dios sabe cómo. El caso es que se empezaron a abrir puertas, empezaron algunas personas a aportar, hice un consejo y hicimos una institución no lucrativa que se llamaba Regreso a la Vida, AC. Y entonces empezamos Regreso a la Vida y empezamos a recibir gente. Sí. Lógicamente llegaba mucha gente que no tenía recursos y pues mi filosofía siempre ha sido que el que tiene pague por el que no tiene. Okay. Me gusta ayudar a mucha gente que no tiene, entonces pues nos íbamos casi a la bancarrota y el consejo se echaba encima de mí y me decía, oye, ¿qué vas a hacer? Sí, no podemos seguir regalando todo. Sí, porque yo y el dinero no nos llevamos bien. Okay. Sí, entonces allí empezó la labor de servir a otros. De ahí me empecé a preparar, empecé a estudiar adicciones, empecé a darme cuenta que esto es un problema de salud mental. Y yo hace más de 36 años lo dije, esto es un problema de salud mental. Y me juzgaron de loco. Sí, no, las adicciones es otra cosa. Y no es cierto, las adicciones es un problema de salud mental. Y hoy en día, que después vamos a llegar al hoy, ¿verdad?, de cómo está todo esto. Sí. Pero en ese recorrido de tantos años, yo creo que han pasado unas 17,000 o 18,000 personas por los centros. Okay. Y esto Nuevo Ser. Por actualmente Clínica Nuevo Ser. Okay. Sí. A través de todos estos años, nuestros programas familiares empezaron a ser muy consistentes. Sí. Porque esto es una enfermedad familiar. No es una enfermedad de una persona que tiene un problema de adicción. Toda la familia está inmersa dentro de la enfermedad. Y para que esta enfermedad se dé, se necesita un medio propicio en donde crezca y en donde se desarrolle. Sí. Si no existe ese medio propicio, no se puede dar. No se alimenta. No se alimenta la enfermedad. Entonces, la familia, por su codependencia, no saben qué hacer, se encuentran desorientados, tienen mucha culpa, ¿verdad?
Es una enfermedad genética hereditaria hasta de quinta generación también, ¿verdad? Entonces existen muchísimos factores porque es multifactorial la enfermedad, así como el tratamiento también debe de ser multifactorial. Entonces empezamos a tener sólido un programa familiar para poder ayudar a la familia, ¿verdad? A entender a la psicoeducación de ella, cómo operan las adicciones, cuáles son los daños que generan, cómo la familia alimenta la adicción sin darse cuenta, ¿verdad? Cómo rescatan sin que deje que la persona tenga consecuencias y lógicamente pues la enfermedad sigue progresando. A través de todos estos años, hoy en día, nosotros tenemos aquí en Tijuana una clínica en Rosarito para pacientes con enfermedades mentales. ¿Qué tanta falta hace? Personas que ya no hay a veces forma de recuperarlas, pero muchas de ellas que llegan sin poder hablar, hoy son funcionales. Y tenemos en Playas de Tijuana otras 2 unidades. Cada día llegan pacientes más afectados con ¿Cada esto. día? Cada día. O sea, pero yo tengo un paréntesis. ¿Puedo interrumpirte? Claro. Todos pudiéramos llegar a nacer con enfermedades mentales, solo que algunos los detonan por el ambiente que puede llegar a influir a detonarlo. O, es decir, como si todos trajéramos los genes, pero no todos activan un cáncer. Así es. Por tu alimentación, por tu estilo de vida y por todo. Entonces, todos estamos sujetos, todos lo traemos. Mira, te voy a decir algo. La adicción es la enfermedad más democrática que existe. Número 1. Le pega a ricos, a pobres, gente de color, gente blanca, creyentes, no creyentes, hombres, mujeres, niños. Actualmente tenemos una niña de 12 años en la clínica. 12 años. Vamos a hablar de ella. Sí. No solamente el acceso, porque el acceso ya es de los últimos pasos. ¿Cómo empezó esta niña a Esta niña empezó señales? Con mucho abuso sexual de niña. Se quiso suicidar varias veces. Se empezó a cortar, ¿verdad? El cutting. El cutting famoso, ¿verdad? Que es una cosa muy normal, o sea, sentir dolor, afligirte dolor. Y esta niña hoy en día está entre la vida y la muerte, se quiere matar. Sigue. Tenemos con ella 2 semanas y tiene vigilancia estrecha 24 horas porque ella lo expresa. Yo me voy a suicidar aquí en esta clínica. Esos son los pacientes que tratamos. ¿Y cuál es el papel de los padres en este ejemplo específico? El papel de los padres es que no saben qué hacer. Claro que tienen. Pero imagínate tú con una hija así. ¿Y por qué no supieron hacer desde un principio antes de llegar a Pues porque no sabían. Tiene 12 años la criatura. ¿Sí? Entonces, esto no respeta edades tampoco. Y cada día las drogas existentes son más adictivas y más dañinas. Tenemos aquí en nuestra frontera una influencia terrible de nuestros vecinos del norte, ¿sí? Del uso de libertad de la marihuana. La marihuana, el que no fuma está tonto, ¿verdad? Platicando con un joven de aquí del otro lado me decía, en mi escuela, y es una escuela de Coronado, buenas, en mi escuela el baño es un búnker como una cámara de gas. No puedes entrar al baño porque sales drogado de ahí adentro. Y los maestros lo saben, y todo el mundo lo sabe, y son menores de edad, y están fumando, ¿verdad? Entonces, es una cultura tan terrible la que estamos enfrentando, ¿verdad? Tú tocabas hace un ratito la pandemia. La pandemia vino a generar efectos muy dañinos neurológicamente en el lenguaje. Hoy en día, 1 de cada 10 niños tiene un problema de espectro autista y estamos recibiendo muchísimos jóvenes, hombres y mujeres con problemas de autismo, algunos leve, otros más aumentados, problemas de lenguaje. ¿Hay razones científicas? Las mascarillas no dejaban a los niños ver los labios, por lo tanto no aprendían a hablar. Entonces traen atrasado el lenguaje. La pandemia ha generado impactos fuertísimos. Todos encerrados, ¿verdad? No adaptación social.
no poder de conversación. Cero contacto emocional, ¿no?, con nadie. Estamos luchando también con las pantallas. Aunque ahorita nos estás viendo en una pantalla, ¿verdad? Bueno, es un contenido constructivo. Claro, porque sí, hay de programas a programas. Sí. Pero las pantallas de hoy en día, hay veces que llegan pacientes a la clínica y es más difícil quitarles el celular que las drogas. Así te la pongo. Si me quitas el celular, no me quedo a tratamiento, porque yo quiero mi celular. Entonces, el estar totalmente fugados en las pantallas, horas y horas, ¿verdad? Esa es la vida de hoy. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Somos unos robots de las pantallas. Esa es una adicción terriblemente fuerte que de verdad hace que las personas se escapen de su realidad. Claro. Solamente están viendo a ver qué encuentran, a ver cuál es lo nuevo que ven, a ver qué no están viendo. Qué y puedes estar horas y horas. Están horas y horas. Sí. Horas y horas, ¿no? Sí. No nomás eso, o sea, hasta nosotros mismos nos pasa. Timbra el teléfono y luego, ¿quién va a estar hablando? ¿O qué estará pasando? Esas notificaciones y alertas te ponen en alerta permanente. Si tú quieres. Yo, por ejemplo, si estoy platicando ahorita contigo, lo tengo en modo avión. Yo no existo, ¿verdad? Sí. Estoy en el avión. Para concentrarte. Yo no atiendo a nadie si no pongo el teléfono en modo avión, porque tú mereces la atención, el respeto y el cariño, ¿verdad? Para yo poder atenderte. Entonces, por ejemplo, en la clínica, cuando llegan todos los empleados, dejan sus teléfonos en una canasta. No pienses que se bajan el teléfono, ¿verdad? Y andan con él ahí abajo, dando terapia. De ninguna manera, nadie, no hay teléfonos, no hay pantallas, ¿no? Entonces, es un mundo difícil en el que estamos viviendo. Y cada vez es más complejo, ¿no? Las adicciones se han tornado... Bueno, hay dos tipos de adicciones, las primarias y las secundarias. Bueno, ¿cuál es cada una? Las adicciones primarias son 5. Las drogas, el alcohol, porque el alcohol es una droga. El juego, la ludopatía. El sexo. La comida. Sí, porque la comida también. Y la religión. Son 5 adicciones primarias. Todas las adicciones sirven para fugarnos. Y las adicciones secundarias es todo lo que haces. Pero no es lo que haces, sino cómo lo haces. A ver, no entiendo las secundarias, entonces. Ahí te va. Todo lo que haces. Si tiene 2 características, obsesión y compulsión. ¿Qué quieres? Redes sociales. Redes sociales. Es una obsesión de a qué hora me voy a meter, cómo me voy a meter, a qué hora me voy a meter, seguido por una compulsión de estar adentro y adentro y adentro y adentro metido, ¿verdad? Obsesión y compulsión. Ejercicio. La vigorexia. Andas corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, ¿sí? Entonces, los desórdenes alimenticios es un problema serio hoy en día, ¿no? Entonces, obsesión y compulsión son las 2 características de las adicciones. Una obsesión es una idea recurrente que no te la puedes quitar de encima y una vez que haces contacto, sigues y sigues y sigues y quieres más. Y quieres más y estás enganchado. Entonces, adicciones primarias, adicciones secundarias. Pero por una necesidad también de evadir. Claro, todo es evasión. Somos hombres en fuga. Queremos fugarnos. Sí, tenemos mucha información acá, pero a la hora de contactar con lo que sientes aquí, entonces te asustas. Entonces más vale desconectarte de aquí y conectarte solo con lo de arriba. Entonces te la pasas pensando y pensando y pensando en vez de sintiendo, ¿no? Entonces, oye, ¿qué sientes? No, pues es que yo pienso. No, ¿qué sientes? Entonces no identifican ni siquiera sentimientos hoy en día. Es que yo con este hombre voy a necesitar como 4 podcasts porque no me va a dar. No me va a dar. Los que quieras hacemos. ¿Por qué? Porque yo sé que esto a alguien le va a llegar. 100%. Sí, y a alguien le va a llegar en su alma y en su corazón. Te voy a decir algo que he aprendido. He aprendido que la compasión, el amor, el cariño son esenciales para poder atender a alguien. ¿Sí? En las clínicas tenemos unos códigos éticos inmovibles. Cero tolerancia. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde hay maltratos, donde hay negligencias, donde hay, muy feos, ¿verdad? Golpes. Entonces, cuando yo veo todo esto y abusos, ¿no? Digo, no puede ser esto, ¿no? Entonces, para que te des una idea, nosotros tenemos 100 empleados.
Wow. Entre médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, cocineras, guardias, personal de intendencia, o sea, todo lo que te imaginas. Y atendemos a 90 pacientes. Ok. Atendemos a 90 pacientes, somos 100 empleados o un poco más, y tratamos a 3 pacientes por lo menos de cada familia. Estás hablando que son 300, más otros 100 pacientes, sería son el adicto 400, más los empleados, son 500 personas que tenemos constantemente contacto todos los días. O sea, atender a 500 personas es de verdad un desafío. Sí. Ahora, para mí es una bendición poder servir, porque el servicio es lo que a mí me genera vida. Sí. Y bueno, tener muchos sueños es muy padre, pero realizarlos es más padre. Sí. O sea, la realización de los sueños, la acción. Porque de nada sirve estar soñando si no tienes acciones concretas, ¿no? Tengo muchos planes, muchos proyectos muy padres que a lo mejor en otra ocasión te platicaré, ¿verdad? Pero estamos ahorita con un proyecto padrísimo, ¿no? Para poder atender de otras formas a las personas. Pero hoy por lo pronto sé que hay miles de personas que han salvado su vida. Y eso a mí me llena de, no sé, satisfacción. De satisfacción y de bendiciones, ¿verdad? Ahora, ¿tus hijos? Mis hijos, ¿no? Pues mis hijos son un amor. Hoy en día tengo un hijo que es ingeniero en sistemas, tengo una nieta que tiene 17 años, otro nieto que tiene 13, tengo otro nieto que va a cumplir 5 la semana que entra, y un nietecito que tiene 1 año, 8 meses. Bebecito. Mi hija es terapeuta, es súper inteligente. Mi hijo es muy exitoso en lo que hace. Mi hija vive aquí en la ciudad de Tijuana, mi hijo vive en la Ciudad de México, y con ellos una muy buena relación. Sin embargo, los daños que genera un adicto y un alcohólico en la familia a veces son irreversibles. Son irreversibles. 100%. Sí, esos daños los traen en el alma y ellos han tenido que trabajar muchísimo. Primero para perdonarme. Claro. Que yo también he trabajado mucho para perdonarme, ¿no? Para pedir perdón. Así es. Mira, hay 4 cosas bien importantes en la vida. Y 3 son del ayer y una es del mañana. Del ayer, ¿qué son? La culpa de lo que hice mal o dejé de hacer. El resentimiento, estar enojado con alguien, ¿verdad? Y pensar que fulano de tal es esto y lo otro, y estar enojados con alguien con o sin razón, pero el resentimiento es como... Con o sin razón. Te voy a decir algo, sí, el resentimiento es como un vaso, una taza de veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al de enfrente, ¿no? Claro. Entonces el resentimiento me está afectando a mí, ¿no? El otro está en Acapulco asoleándose. Y yo acá, ya así, ¿no? Resentido. Entonces, fíjate, es la culpa, el resentimiento, la vergüenza de querer esconderme de lo que hice. Todo eso es del ayer. Y la gente, mucha gente, vive en el ayer, desgraciadamente. Se queda atrapado, pues. Se quedan atrapados en el ayer, ¿no? Y entonces viene otra parte que es el miedo, que eso es de lo que viene. ¿Y qué va a pasar? Pues jódete, nadie sabe qué va a pasar mañana, ni siquiera el siguiente minuto. Yo no sabía que hoy iba a estar aquí contigo, ni con ustedes, o sea, no tenía idea. Entonces tenemos que aprender a vivir el día de hoy, porque el que vive en el ayer y el que vive en el mañana se está perdiendo el día de hoy. Y el día de hoy es el único que tenemos. Porque aquellos que piensan en el mañana y en sus grandes planes, pues nomás platícale tus planes a Dios para que se ría de ti. Mira lo que está pensando. Tan sencillo como esto. Sí. Pero por otro lado también es importante tener un plan para que todos tus objetivos y tus sueños se puedan aterrizar. Puedes planear, pero no proyectar, porque cuando tú proyectas algo, estás cambiando tu presente. Y cuando yo planeo algo, yo sigo con mi presente. Y sí tengo muchos planes, ¿verdad? Y a lo mejor esos planes van a cambiar mañana, porque las cosas cambian y las situaciones cambian, ¿no? Pero el hecho de liberarme del pasado, yo no tengo resentimientos con nadie, gracias a Dios, con nadie. ¿Cómo trabajaste? ¿Una terapia de servir a los demás nada más? No, infinidad de terapias. Y pégale al cojín y habla de ellos y menta a la madre y grita en el cerro y corre y haz y deshaz, ¿verdad? O sea, miles de terapias, o sea, constantemente. Yo sigo en terapia.
Okay. O sea, no pienses que ya me curé. Okay. Esta es una enfermedad incurable y hay que saberlo, ¿sí? Mantener nada más. Yo soy un adicto y un alcohólico. Okay. El estar bebiendo o usando drogas es el síntoma de un problema muy profundo. En realidad la adicción es mucho más que usar. Usar es el síntoma, es como la punta del iceberg, claro, es lo que se ve. Claro. Pero adentro está todo lo que acabo de mencionar, ¿eh? Sí. Culpa, resentimiento, vergüenza y mucho miedo a la vida. Mucho miedo a la vida. Aunado a todos los impactos emocionales, espirituales, físicos que hubo, ¿no? Sí. Las personas que somos milagros, porque pues todos somos milagros vivientes, ¿verdad? Sí. No, pero unos más que otros. Unos más que otros. Yo te puedo platicar un poco de mí rápido y te puedo decir, mira, tengo 7 cirugías de columna. Mis pies hoy en día son como que si tuviera 2 botas de hielos, aquí ahorita, ¿no? Así porque quedé muy afectado de las cirugías de la columna, muchos accidentes. 3 infartos. La mitad de mi corazón no funciona, tengo una insuficiencia cardíaca muy severa, ¿verdad? Mis riñones, mi función renal está muy baja. Tengo deteriorada por el consumo. 71, por todo, por el consumo y por la insuficiencia cardíaca y por los infartos y por todo, ¿no? Sí. He estado 3 veces muerto físicamente y he vuelto a regresar. Entonces, para mí cada día, pues es una bendición. O sea, estar vivo hoy aquí contigo es muy padre. Porque yo no sé, y para mí que estés aquí. No, bueno, pues gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Pero el hecho de poder valorar cada día como si fuera el último de tu vida, ¿eh? Sí. Porque esa es la verdad. Sí. Cada día que voy a la cama a descansar, porque esa es otra de las cosas bien interesantes. Fíjate que la gente pensamos que nos vamos a dormir. Ya me voy a dormir. Sí. Y no es cierto. Tú cuando te vas en la noche vas a descansar, porque es realmente cuando empiezas a vivir. Tu alma se separa de tu cuerpo y hace viajes astrales. Sí. Y despierta. Sí. Cuando regresa en la mañana, que según tú despiertas, es cuando te duermes. ¿Por qué? Porque rápidamente empieza tu cerebro. Sí. ¿Verdad? Que es el gran asesino, el cerebro. Empiezas a pensar. Sí. Entonces, yo hoy estoy vivo, no estoy muerto. Estoy vivo y estoy despierto. Se habla mucho del libre albedrío. Todos sabemos esto también, ¿no? Y hablamos, ¿qué es el libre albedrío? Y la gente piensa que es decidir entre lo bueno y lo malo. Y no es cierto. Es ver la vida con los ojos del alma o con los ojos del cuerpo. Como yo quiera ver. Tú sabrás. Sí. Yo a ti te estoy viendo con los ojos del alma. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Te veo con los ojos del alma y a todos ustedes los veo con los ojos del alma porque he aprendido a ver con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo. Sí. Los ojos del cuerpo son muy engañosos. La mente es muy engañosa. La mente piensa tontería y media. Todo el tiempo. Es el gran asesino, ¿no? Entonces, el hecho de poder conectar con un poder superior, conectar con el Creador, saber que todo viene del cielo, porque yo no he hecho nada, ni estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo y tratando de hacer es ser un conducto de la luz del cielo, la luz divina, ¿verdad? En esta tierra para poder servir y hacer de este mundo un mundo mejor y poder tener impactos en la gente que necesita mucho amor y mucho cariño. Entonces, pero tuvo que haber pasado algo tan feo para llegar de esa manera. Así es. De otra forma no tuvieras los oídos libres y con el espacio para escuchar instrucciones del cielo, ¿no? Pero es que no hay que irnos tan lejos. A ti también te han pasado cosas muy, muy duras en tu vida. 100%. Sí, y no conozco tu historia, pero yo sé que a todos somos humanos, a todos nos han pasado. Sí. Y de alguna manera unos las liberamos de otras formas y las canalizamos de otras maneras y servimos de otra forma, ¿no? Tú sirves aquí. Estás sirviendo con todo lo que tú haces y es hermoso lo que haces, ¿no? Entonces, saber que todos somos seres de luz, somos hijos de Dios y todos tenemos una chispa divina. Pero a veces las adicciones hacen que la persona se transforme. Son como unas lapas que se pegan en ti y que no te puedes quitar. Imagínate que pasa un petrolero por ahí por el mar y tú estás bañándote y tira petróleo y te llena todo de alquitrán.
para quitártelo te va a costar mucho trabajo. Sí. Entonces hay que entender que esto viene de otras dimensiones también, no nomás de aquí. ¿Sí? Okay. Las personas que pasamos por momentos muy difíciles, pues también podemos hablar de los karmas astrales que venimos jalando de otras vidas, ¿verdad? Sí. Más el karma que vengo generando yo con mis acciones en esta, ¿verdad? Sí. Y súmale y entonces trasciéndelo y libérate y entrégate. Porque el principal problema de los adictos se llama egocentrismo. No me importa qué te pasa a ti ni a nadie. Pisoteamos al que se pone enfrente, sin querer hacerlo, fíjate bien, porque luego llega la culpa y el remordimiento de haberlo hecho. Sí. Y entonces el egoísmo, el egocentrismo, es algo que todos los seres humanos necesitamos trabajar mucho. Y la única manera que yo he encontrado para liberarme de mi egoísmo es dar a los demás. Okay. No hay otra manera para mí, más que dar y dar y dar. Entonces, dar lo mejor de mí el día de hoy, ¿a quién? A quien se me presente, por donde se me presente, en donde se me presente. O sea, tratar de ser una persona mejor, ¿verdad? Tratar de cada día estar en otra dimensión del amor, ¿verdad? Al servicio del Creador, no al servicio de mis deseos, ¿verdad? Porque el problema de la humanidad se llama quiero más. Ahora. Qué terrible el quiero más. Terrible. Quiero más porque nunca es suficiente. Sí. Nunca es suficiente. Siempre quiero más. Sí. O sea, yo de quiero todo. otra chamarra más bonita. ¡Ay! Dale, pues. Yo lo va a regañar, se cayó el micrófono por la efusividad. Yo quiero una chamarra más bonita. Y ¿verdad? más cara, y de marca, ¿cómo crees? No, de marca para que me vean, ¿verdad? Sí. ¿Qué marca ni qué marca, sí. ¿no? O sea, en realidad lo que yo quiero es vivir en paz y poder generar paz a la gente a mi alrededor. Pero necesitas tener un poquito de madurez para llegar a ese pensamiento. Pues hay que vivir en el amor, sí. ¿verdad? Porque el amor sana todo. Sí. Fíjate, la palabra adicción viene del griego y de las raíces adicción, lo que no se habla. Ok. ¿Sí? Por eso se llama adicción, o sea, lo que no hablo. Lo que te calles. Los adictos los callamos. Lo que todo. te calles y lo que sientes. No. Y luego entonces, creo que la satisfacción que al servir, que ve resultados óptimos, ve a la gente que evoluciona, que cada día es mejor que el que pasó y que va sembrando esa semillita, así como el huerto que tienen ustedes tan hermoso, y que han encontrado un tratamiento indicado de no maltrato para llegar al fondo, porque ya llegaron al fondo antes. Entonces un tratamiento no tiene que ser más que el sufrimiento de salirte de esa forma conocida o del confort en el que han estado. Algo que es importante saber es que nadie puede solo. Solo no se puede. Entonces, primero viene la parte física de desintoxicación y la estabilización. Sí. Después viene la parte emocional de poder desintoxicar todas las emociones dolorosas que trae la persona, ¿no? Sí. Viene la parte mental, en ocasiones con el daño neurológico y psiquiátrico que genera todo esto. Sí. Atención psiquiátrica, ¿verdad? Sí. Atención terapéutica y la familia coordinada con todo esto, ¿no? Entonces, al poder hacer lazos estrechos con la familia, se logran muchos éxitos. Y la reinserción social. Y la reinserción de poco a poco. Qué difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque has estado fuera de la realidad muchos años. Entonces, venir y tocar la realidad y decir... Y la misma realidad que a veces te empujó. Así es. Y que no queremos ver. Es un infierno. Es que fíjate, cuando tocamos realidad, hay que tratar de definirla un poco. ¿Qué es la realidad? Pues la realidad es lo que sientes, es lo que piensas. La realidad es tu verdad, es tu físico, tu edad, tu condición económica, tu condición física, tu salud mental. Todo es parte de la realidad. Es un paquete que a veces es demasiado grande para algunos. Y entonces cuando es demasiado grande, hago contacto con sustancias y como que se aliviana un poco. Sí, se hace chiquito. Pero después peor. Sí. Y entonces ocupas más. Sí. Y luego es peor, y ocupas más, y entonces luego estás revolviendo sustancias. Y te quedas vacío. Para poder lograr el alivio que lograste la primera vez.
Que ese es el sueño de todos los alcohólicos y los adictos. Sí. De alguna manera voy a sentir el alivio que logré la primera vez hace 30 años. Sí. Y no es cierto. Al contrario, te vas hundiendo, Nunca más vas a sentir el alivio que sentiste la primera vez. Sí. Nunca. Entonces, el hablar de esto de una manera holística, como lo estamos tratando de hacer, ¿verdad? De decir, una persona que fue un desadaptado social, que fue una persona a veces maltratada, abandonada, porque con nosotros llegan y nos traen pacientes y nos los dejan ahí, y se va a su familia y nunca volvemos a saber de la familia. ¿Cómo? Así, abandono total. Abandono total, te lo dejo, me voy al otro lado, él no puede cruzar y me cambio de casa y no van a saber ni dónde vivo. Y ahí me los dejan. ¿Sí? Entonces, decir, híjole, qué bendición que me lo dejaste, porque aquí sí lo queremos, ¿verdad? Claro. Y tenemos gente que está sirviendo hoy, que antes llegaron y no podían hablar. Okay. Ahorita se me viene mucho a la mente un buen amigo que era boxeador. Y entonces lo golpeaban tanto que su cerebro quedó muy afectado, aparte de las drogas. Ah, ok, yo pensé que ni drogas. No podía hablar. Okay. Una palabra. Hoy es un servidor de confianza y es un muy buen hombre y está entregado, ¿no? Entonces... Que venga, ¿no? Sí. Que venga para compartir su historia. El día que quieras te lo traigo. Se llama Juanito. Juanito. Y te traigo a Juan para que te platique un poco. Sí, me encantaría. Y no nomás a Juan, te traigo a mucha gente porque somos un grupo muy fuerte, ¿sí? Pero sobre todo, o sea, Isaac, no puedo entender cuáles son las conductas sociales que también estamos transmitiendo, proyectando enfermedad. Sin embargo, están tan aceptadas, están tan normalizadas, que ahora entonces contagiamos a todos de una misma enfermedad que se ve con una naturalidad tremenda, ¿no? Claro, es que mira, vivimos en un mundo en donde el que no bebe está enfermo. Este es un país alcohólico. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, ¿te lo vas a pistear uno? Ándale. Pues un drink, ya es viernes. Pues ¿por qué? Oye, sí. y es lunes, y es miércoles, el día que eso sea, no le importa. Lo mismo con la mota. No sí. hace daño, pruébala. Sí. ¿Sí? En lo que tenemos platicando ahorita, sí. van 15 muertos en los Estados Unidos con sobredosis de fentanilo. Okay. En este ratito que tenemos aquí platicando. ¿Sí? El fentanilo es una droga muy poderosa, es un anestésico, el fentanil sódico, que lo están vendiendo en todos lados. Están rociando la marihuana con fentanilo, de tal manera que tú vas y compras marihuana y según tú estás fumando marihuana, estás fumando fentanilo, te da un paro cardíaco, un paro respiratorio y te moriste. Así, todos los días lo vemos. Sí. En la clínica lo oímos. O sea, ¿te acuerdas de fulanito que estuvo aquí sentado y ya se murió? No. Te voy a explicar. En la clínica hay personas que están muy bien hoy en día, de los que han estado en clínica. Hay otros que ya se murieron. Sí. Hay otros que se quedaron locos. Sí. Hay otros que están en la cárcel. Y hay otros que siguen consumiendo. Hay de todos. Sí, sin duda. ¿Sí? Entonces, es muy difícil hablar de estadísticas en esto. Porque si tú hablas a alguna clínica y le dices, oye, ¿cuál es tu estadística? Y te dan un número, cuelga en la bocina. Okay. Porque no saben cuál es la estadística. Se pierden los pacientes, es muy difícil seguirlos, o sea, no puedes saber la estadística. Claro. ¿Verdad? No se sabe la estadística. Y bueno, las estadísticas yo digo que son como los bikinis, ¿no? Pues enseñan mucho, pero esconden lo mejor. ¿Verdad? Es lo máximo, Isaac. Sí, así es, ¿no? Sí. Entonces, pues así es, o sea, lo mejor es darnos cuenta de que esta enfermedad así es. Sí. Es tremenda, ¿no? Sí. Y es tan vieja como la historia de la humanidad. Y te la voy a describir rápido. Sí. Mira, hay un libro. Es que me tiene así. Hay un libro que se llama el Talmud. Y en ese libro habla del primer alcohólico registrado en los libros de la humanidad. Era Noé, el del arca de Noé. Ok. Noé se bajó del barco y lo primero que hizo es agarrar la vid, la planta de la vid, ¿verdad? Sí. O sea, llegó, la agarró así, ¿verdad? Sí. Y dijo, la voy a sembrar. Estaba sembrándola y dice este libro que llegó el Satanás y le dijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy sembrando la vid. ¿Y qué con eso? Bueno, de aquí sale un fruto que se llama la uva y con la uva el hombre hace vino y alegra y endulza su corazón. Sí. Y entonces
dice, bueno, vamos a ser socios de este arbolito de ahí en adelante. Sí. El Satanás trajo una oveja, un puerco, un león y un chango. Les cortó la cabeza y derramó la sangre alrededor de eso. Eso quiere decir lo siguiente, que son exactamente las etapas del alcoholismo. Y te las voy a decir. Primero, eres una persona antes de beber vino bien tranquila, como una oveja cuando la trasquilan y le quitan la lana. Que se deja. Que se deja. Después te conviertes en un león. Eres el rey del universo, el rey del bar, el rey de todo. Yo las puedo con todas y a mí, ya sabes, ¿no? Sí. El león. Sí. Luego te conviertes en un puerco, que te revuelcas en tu propia mugre, en tu propio vómito. Claro. Y después te conviertes en un chango, que eres el hazmerreír de la gente. Sí. Andas de rama en rama, de lugar en lugar, sin encontrar un espacio para ti. Y dice esta escritura, dice, el que toma vino termina en sangre. Y en el caso de la mujer dice, cuando la mujer toma vino se le terminan sus secretos. Entonces, 100%. Pues sí, pues ya sabes. Entonces, esta historia nos habla exactamente de la progresión de la enfermedad. Sí. Y es tan vieja como la historia de la humanidad. Se dice también que Noé se puso muy borracho y su hijo lo violó, ¿verdad? Oh, wow. Entonces, esta historia tan antigua, si la llevamos al día de hoy, es exactamente lo mismo. Sí. ¿Sí? Ahora, esta enfermedad es una enfermedad muy poco tratable. ¿Por qué es poco tratable? Porque tiene un síntoma. Todas las enfermedades tienen signos y síntomas. Sí. ¿Qué es una enfermedad? Hay muchas definiciones, pero yo tengo una que a mí me gusta mucho, que dice es cualquier cosa que interfiere con un organismo humano vivo para que funcione normalmente. Entonces, si tú estás drogándote, no funciona normalmente. Sí, de las mejores que he escuchado. Menos, sí. O sea, no vas a funcionar normalmente. Sí. Y tiene signos y síntomas. El alcoholismo tiene más de 100. Sí. ¿Sí? Desde el principio hasta el fin. Pero tiene uno que lo hace poco tratable. Las adicciones, que es la negación. La persona niega tener un problema. A pesar de que sea social. Niega tener un problema a pesar de que se esté cayendo. Oh, wow. Sí. O sea, yo he tenido casos de una amiga que ya murió, se llamaba Esther, que llegó un día bien borracha y con pastillas encima diciéndome, ando muy bien, no te preocupes. O sea, negada. Sí. Pero la negación no nomás es del paciente, es de la familia. Sí. La familia no quiere ver lo que está pasando. Y ellos perpetúan la enfermedad. Sí. Y son cómplices de la enfermedad. Y alimentan la enfermedad sin darse cuenta, por el dolor y la vergüenza que genera todo esto. Sí. Entonces, diablos, o sea, no es vergüenza tener un ser querido con un problema de adicción. Vergüenza es no hacer nada para ayudarlos, es vergüenza, ¿verdad? Y tú que me estás viendo, a lo mejor estás metido en esto y estás diciendo, mira este pendejo. No más está metido en eso, ¿verdad? O tiene un familiar, o tiene un vecino, o tiene lo que sea. Sí, y la verdad es que de esto tenemos muchísimo que hablar porque estamos invadidos, inclusive sin saberlo. Es una epidemia, ¿no? Es una epidemia tremenda, epidemia en todos los niveles. Pero fíjate, hablando de la negación, o lo niego o lo minimizo. Es que todos están así. Sí. Es que todos fuman mota. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí. Entonces minimizo el problema. Y es muy diferente cuando tú llegas, por ejemplo, te rompes una rodilla y vas con el doctor y te dice, ¿te duele? Y si te vienes muriendo del dolor, no le vas a decir, pues me duele poquito. Sí. No, me duele mucho. Sí. Pero ¿cómo explicas cuando te duele el alma? No puedes explicar. No puedes porque hay varios lenguajes o hay varias personas maneras de manifestarlo. Isaac, ya para concluir este podcast, porque ya quedamos, Pinky Promise, de que vamos a grabar muchos más porque lo necesitamos el contenido. ¿Qué te falta por hacer? Seguramente mucho. Sabemos que no te gusta planear, pero por otro lado has logrado resultados que han demostrado que tienes tu vida casi planificada, no necesariamente por ti, sino por una instrucción que viene del cielo y va más allá. Sí, mira, yo te voy a decir algo rápido así. Estamos ahorita a punto de arrancar un proyecto en donde vamos a tener clínicas de adicciones, un lugar de salud mental, vamos a tener un asilo de ancianos, vamos a tener un lugar para niños con capacidades especiales, vamos a tener
vivienda y va a ser un lugar con permacultura en donde vamos a tener agricultura, ganadería alrededor para que sea autosustentable y autosostenible. ¿En dónde, por Dios? Aquí en Tijuana. Wow. Estamos en eso. ¿Es tan necesario? Estamos buscando los terrenos, ya tenemos las personas que lo van a hacer. Va a ser una ciudad inteligente, autosustentable, autosostenible. Y entonces es un proyecto que se llama Rahem, que quiere decir misericordia. Okay. Y está muy planeado y muy solidificado desde hace muchos años. Y ese es uno de los planes y de los proyectos que yo quiero hacer antes de morirme. Si Dios me da chance, ¿no? Si Dios me da vida, lo voy a hacer. Quiero terminar diciéndote que a mí hace 3 años me dijeron que yo no iba a vivir más de 3 meses. Okay. Estaba desahuciado. Sí, que yo ya estaba desahuciado, que ya no iba a vivir más de 3 meses, ¿no? Y bueno, mira, estoy vivo hoy. Y entonces vivo día con día y mientras yo esté vivo voy a seguir creando y dejando y sembrando, ¿verdad?, a otras gentes para que continúen con esta obra, porque esta es una obra que no va a terminar. Esta no es mi obra. Claro. Esta es una obra del cielo y estas clínicas son del cielo, ¿no? Entonces, es bien triste que recibamos 200 llamadas diarias de personas que no tienen recursos y que buscan ayuda. Y que, por cierto, hay que mencionar, si hay redes sociales, si hay teléfonos, si hay personas que lo necesitan en este momento, ¿cuáles son para que aparezcan en pantalla? Sí, mira, ahora sí que me agarraste. Yo les doy mi celular, con mucho gusto. Y lo ponemos en pantalla. Sí. No, yo creo que nos puedes decir... Se llama clinicanuevoser.com, te puedes meter a la página, clinicanuevoser.com. Y ahí nos puedes escribir un correo o un WhatsApp o lo que sea. Y mi teléfono es 664-648-2211. No, pero vas a dar el tuyo. Sí, lo doy. O sea, haz de cuenta que vamos a borrar. La madre, sí lo doy. Sí lo da. Entonces, para recapitular un poquito toda la información que ustedes necesiten, para consultas, con especialistas, para saber cuáles son las actividades, cuáles son los tratamientos, cuáles son los posibles problemas, para que ustedes lo puedan identificar en casa y sobre todo tengan un tratamiento de manera preventiva y que no se esperen hasta vivir una crisis para poder pedir ayuda, que no están solos y que en Tijuana existe Clínica Nuevo Ser. clinicanuevoser.com es la página web donde está toda la información que pueden necesitar o ustedes o algún familiar o algún vecino. Clínica Nuevo Ser también en Facebook y bueno, Instagram no podemos no tenerlo. Así que sabemos que esto es la plataforma de las nuevas generaciones, muy fácil, muy digerible. Siempre consulten las redes sociales, pero con moderación. Claro. Para no llegar a la adicción. Yo te agradezco muchísimo, Isaac. Muchas gracias. Sé que con todo lo que traes no tienes tiempo seguramente de ver a lo mejor todos los episodios de Diana Rubalcaba, el podcast, pero este podcast se acaba con una selfie y no va a ser la excepción. Mira. ¿Sale? Entonces necesitamos una selfie con Isaac, agradeciendo tu tiempo, tu generosidad, tu sabiduría, traducida en una oración que yo me estaba fijando qué profundidad de frases de este hombre y todo lo que tuvo que pasar para pensar de esa manera y sintetizarlo así. Y podemos seguirnos horas, pero ya está el otro invitado aquí preparado para el siguiente podcast. Muy bien. Entonces, ¿nos paramos o nos paramos? No, De un poquito alto. 1, 2, 3. Ay, muchas gracias. Hay que cumplir las promesas y en el momento en que esté abierto, Clínica Nuevo Ser Integral, o ¿cómo le podemos decir? Como tú quieras. Ándale, pues. Me estaban mentando la madre. No, ya, 100%, yo lo escuché.